Bueno, estimados estudiantes, vamos a dar inicio a la tutoría que corresponde al capítulo número 3 de Perspectivas Filosóficas de la Ciencia. Quien les habla, su tutor Pablo de Jesús Vindas Acosta, de la Escuela de Ciencias Sociales. Y sin más interrupción, entramos en materia. El capítulo tercero de Perspectivas Filosóficas inicia en la página 103 del libro. De previo podemos decir que se titula el capítulo 3 Metodología Científica de Investigación. Metodología se refiere a la palabra, la forma, los pasos a seguir para investigar. Y pasamos a la introducción. Esta introducción es de especial énfasis en las propuestas de los filósofos Karl Popper y Thomas Kuhn. En esta introducción se da un análisis sobre la metodología científica de investigación, cuáles son los métodos de investigación científica, ¿puede la ciencia capturar la verdad acerca del mundo? Eso es metodología de la ciencia. Las principales corrientes filosóficas del siglo XX, entre las que destacan el positivismo lógico, el falsacionismo, los paradigmas científicos, el falsacionismo sofisticado y el anarquismo metodológico. Todos estos términos que acabamos de mencionar vamos a analizarlos seguidamente en posteriores apartados. El falsacionismo y el anarquismo metodológico son recientes. Son metodologías científicas de investigación, mientras que el positivismo lógico se centra en la verificación de enunciados. El falsacionismo hace énfasis en la contratación de teorías. La tesis de los paradigmas enfatiza el papel de la ciencia como una actividad humana que atraviesa periodos de sucesión discontinua. En la página 105 vemos la verificación de las teorías científicas. No hemos comentado un asunto central para la filosofía de la ciencia, a saber, cómo se comprueba si un enunciado de una teoría es verdadero o falso, correcto o incorrecto. Cómo se suceden y sustituyen las teorías científicas. Estas preguntas se relacionan con el ámbito metodológico de la ciencia, pero el asunto se complica un poco más cuando tratamos de enunciados generales, y más aún cuando se trata de enunciados teóricos y de teorías completas. En la página 106 podemos ver que las primeras ideas sistemáticas en torno a la verificación de enunciados generales
y de teorías científicas provinieron de la corriente denominada positivismo lógico, lo cual sostenía que las teorías científicas solo podían verificarse en la medida en que sus enunciados se contrastaran con datos empíricos. En la página 105 dice la verificación según el positivismo lógico, o sea que es algo que acabamos de decir que tomamos de la página 106. Pero ahora nos devolvemos a la página 105 y dice: las únicas expresiones del lenguaje que poseen un significado genuino eran aquellas empíricamente verificables, teorías con referentes en la realidad. Esto, como Rudolf Carnap estableció el criterio de confirmación como un sustituto al de la verificación. W.O. Quine, quien revisaría las tesis centrales del empirismo en sus artículos muy conocidos en 1953 titulados Dos dogmas del empirismo, las propuestas de Karl Popper y Thomas Kuhn revisaron críticamente la noción de verificación. En la página 106 remontan a Francis Bacon, el tema de la inducción, es decir, tanto para Francis Bacon como para el positivismo lógico del siglo XX, la introducción cumplía un papel central en la metodología de la ciencia. Karl Popper tomó como base las enseñanzas de David Hume y reiteró que la inducción es un método de inferencia que no garantiza la verdad de la conclusión que establece. A esta nueva perspectiva se le conoció como falsacionismo. Entonces, si la pregunta es ¿qué es falsacionismo? Aquí tenemos la respuesta. Es una propuesta de Popper que tomó como base de la enseñanza de David Hume y reiteró que la inducción es un método de inferencia que no garantiza la verdad de la conclusión que establece. Eso es el falsacionismo. De la página 106 del libro. Fueron el primer paso para cimentar nuevas visiones actuales de la ciencia, la cual acabarían con la idea de certeza de la tradición epistemológica europea, ya sea empirista o racionalista. A partir de Popper se muestra que la ciencia es un conocimiento inacabado y que nunca alcanzará la verdadera definitiva de las cosas. Nunca alcanzará la verdad definitiva de las cosas. Acordémonos que Karl Popper es el que define el falsacionismo, ¿verdad? En la página 106 vamos a ver el falsacionismo de Karl Popper en el Círculo de Viena. En 1920 y en 1930, Popper se propuso la tarea de establecer los criterios por los cuales podía diferenciar la ciencia de otro tipo de saber y especulaciones teóricas como la denominada metafísica.
En la página 107 tenemos el tema de la metafísica. Es una denominación especial en la clasificación de las obras de Aristóteles hecha en el siglo I por Andrónico de Rodas, o sea, la filosofía primera. Los que están detrás o más allá de la física. Se constituyen un saber que penetra en lo que está situado más allá o detrás del ser físico de en cual tal. Palabras más o menos digeribles que lo que nos dicen es que la metafísica es lo que está más allá de lo físico, ¿verdad? Lo espiritual, por ejemplo. Se considera que las disputas y las teorías metafísicas no pueden ser resueltas mediante la observación y la experimentación, pues no se trata de discusiones sobre fenómenos del mundo, sino de temas y de problemas que van más allá de él. Objetos metafísicos son Dios, el alma y la sustancia. Immanuel Kant, por ejemplo, objetó la metafísica porque trata de temas que van más allá de nuestras facultades cognitivas, o sea, más allá de nuestra razón. En la página 108, para el Círculo de Viena y el positivismo en general, acordémonos que el positivismo, la cuna del positivismo era el Círculo de Viena. El único discurso significativo era el de la ciencia, pues era el único que podía verificarse por medio de la experiencia. Moritz Schlick, fundador, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Karl Hampel, Kurt Gödel y el filósofo Karl Popper. El Círculo de Viena fue fundado en 1922 y disuelto en 1938. Fue la principal escuela de pensamiento del positivismo lógico y trataba temas relativos a la lógica de la ciencia y a rechazar todas las especulaciones que consideraban metafísicas. El Círculo de Viena se refería sobre todo a la filosofía de las ciencias formales y físicas. Rechazó cualquier epistemología que pretendiera justificar los conocimientos fuera del ámbito científico e hicieron suyas las tesis de las verificacionistas o reduccionista, concepto excluyente de vocabulario científico. En la página 109, Popper anunció algunos elementos importantes que según él delimitan la naturaleza de la ciencia. Criticar de forma severa a muchos de los postulados del positivismo. El principal elemento que distingue al conocimiento científico es su carácter empírico, representar nuestro mundo de la experiencia. La única manera de determinar si un sistema teórico es adecuado o no es constatándolo con la realidad. Los positivistas se equivocaron en su caracterización de la ciencia, según Popper, porque utilizaron un criterio de verificación empírica basado en la inducción.
Así, la contrastación empírica de las teorías debe realizarse de una manera distinta. Las teorías científicas son simples hipótesis y conjeturas que deben constatarse a posteriori, con la realidad. A la teoría general de Popper se le conoce en filosofía de la ciencia como falsacionismo. Aquí volvemos a definir qué es falsacionismo. Ya lo habíamos definido anteriormente, aquí lo definimos nuevamente. Este tipo de pruebas que pueden falsear una teoría se le conoce como experimentos cruciales. Es decir, un experimento crucial es uno que permite la contrastación simultánea de dos o más hipótesis o teorías rivales. La tesis heliocéntrica de Copérnico frente al geocentrismo de Ptolomeo. Las teorías científicas nunca pueden ser verificadas. Simplemente esperan a que la realidad las desmienta. Simplemente espera que la realidad las desmienta y las refute. Una consecuencia importante del pensamiento de Karl Popper respecto al funcionamiento de la ciencia consiste en reconocer que el conocimiento científico nunca es definitivo. Con Francis Bacon, la certeza absoluta del conocimiento científico siempre es imperfecta. En la página 111 vemos que mientras Francis Bacon en el siglo XVI y los positivistas lógicos del siglo XX daban un papel central a la inducción como herramienta de conocimiento científico, la idea de Popper de que las teorías e hipótesis anteceden a la observación significó pensar a la investigación científica como deductivamente y no inductivamente. Primero, se formula una teoría o conjetura científica. Segundo, se contrasta esta conjetura con la realidad por medio de la experiencia. Y tercero, si la experiencia no concuerda con la teoría, entonces ésta se descarta. El mismo Popper defendió su idea de que la inducción no puede ser la base de las teorías y leyes generales de la ciencia, y explicó su metodología apelando a la regla del modus tollens. En la página 112 dice lógica deductiva y metodología de la ciencia, o sea, modus tollens. El falsacionismo puede representarse en lógica deductiva por medio de la regla de inferencia denominada modus tollens. Una teoría debe rechazarse si sus postulados no concuerdan con los hechos observados.
Esta última es la regla de inferencia lógica denominada modus tollens. Y en la página 113 tenemos un cuadrito que resume esta propuesta del modus tollens. Primero paso es la hipótesis, se formula la hipótesis. Segundo paso es la observación de esa hipótesis en el mundo. Y el tercer paso es la deducción. O concuerda con la realidad o no concuerda con la realidad. Eso es la deducción. Si no concuerda, si concuerda, se mantiene provisionalmente. Pero si no concuerda, se desecha y se dice que es una falsación. Además, el criterio de falsabilidad le permite establecer cuáles teorías científicas son superiores a otras dos teorías rivales. De este modo, el conocimiento científico avanza a la medida en que las teorías son más falsables y a su vez resisten el embate de las pruebas empíricas. En la página 114, esta dinámica deductiva fue ampliada por el filósofo Carl G. Hempel en 1965, quien propuso a su vez el modelo deductivo nomológico de la ciencia. Hempel postuló que en las experiencias científicas las leyes o principios teóricos cumplen el papel de premisas en los razonamientos o teorías a partir de los cuales pueden deducirse ciertos eventos. Esta dinámica deductiva está muy relacionada con la predicción. Las teorías pueden resistir y justificarse correctamente en un nivel lógico y epistemológico. Es el ámbito fundamental del que debe ocuparse la filosofía de la ciencia. La fortaleza de las teorías descansa, pues, en sus dimensiones lógicas y epistemológicas, las cuales permiten resistir diversos embates, el de la creación de la hipótesis y el de la justificación de la teoría. Se les denomina la filosofía de la ciencia, como contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Hans Reichenbach fue secundado por autores relevantes en la filosofía de la ciencia como Carl G. Hempel. Ahora vamos a ver el contexto de descubrimiento, de contexto de justificación. Hans Reichenbach, en el texto Experience Predication de 1938, establece una diferencia entre la dimensión epistemológica y la psicología de la investigación científica. Primero, el contexto de descubrimiento. La dimensión subjetiva y personal sustentó a una idea o teoría científica. Y segundo, el contexto de justificación o argumentación lógica de las teorías científicas. Para Reichenbach, la epistemología solo debe ocuparse de analizar y de construir el contexto de la justificación.
En la página 116, el estudio y reconocimiento acerca del contexto social y cultural en el que se han generado las teorías científicas han permitido clasificar nuestra visión sobre los condicionamientos sociales que permean a todas las actividades humanas, incluida la ciencia. Thomas Kuhn estableció la estructura de las revoluciones científicas. Kuhn en 1962 propuso que el objetivo de explicar la dinámica del conocimiento científico es su objetivo final. A partir de esto surge el tema C, que es paradigmas y revoluciones científicas según Thomas Kuhn. Inicialmente el trabajo de Kuhn se centró en examinar los periodos de cambio de las teorías científicas, así como los momentos de las grandes revoluciones que han ocurrido en la historia del conocimiento humano. Revoluciones como por ejemplo la revolución copernicana del siglo XVI y XVII. En la página 117 dice que la revolución copernicana es el momento histórico que abarca desde la creación y concepción de la teoría astronómica de Nicolás Copérnico, publicada en 1543, hasta la consolidación de sus ideas a finales del siglo XVII e inicio del siglo XVIII, la heliocentrista. La teoría heliocentrista. La Tierra y los demás planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas circulares. Esto, promulgado en 1543 por Copérnico, presenta su idea en el libro De Revolutionibus Ornibus Coelescentium. En la página 118, esta teoría representó un cambio radical en cuanto a la idea sostenida en la Edad Media y cuya autoridad máxima fue el filósofo Aristóteles. Surgimiento de la ciencia moderna. El cristianismo sostenía que la medida en que somos el principal objeto de la creación, nuestro lugar debía ser el centro. En la página 118, por esa razón, la teoría heliocentrista de Copérnico enfrentó una gran oposición de la Iglesia Católica. James Kepler, Descartes, Galileo Galilei y fue condenado en 1633 y el Papa Juan Pablo II lo exoneró de toda culpa el 31 de octubre de 1992. El estudio de Kerr fue una naturaleza muy singular, y la revolución copernicana también desempeñó un papel en la transformación de los valores que regían la sociedad occidental. Interesó las relaciones de las teorías científicas y tiene sobre el entorno social y cultura de una época o periodo histórico. Las teorías se forman de un marco amplio de valores epistémicos, sociales y culturales. Atraviesan periodos de los cuales son sustituidos por otras. Estudios de la historia de la ciencia. En la página 119,
Para Kuhn, lo que se sustituye en la historia no son simples teorías, en un sentido técnico de reglas de investigación, sino modelos explicativos e interpretativos mucho más amplios a los que denominó paradigmas. Estos paradigmas contienen a las teorías y su dimensión técnica y van más allá de ellas. Número 1. Los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Y segundo, los paradigmas pueden ser anteriores, más inflexibles y completos de cualquier conjunto de reglas para la investigación que pudiera abstraerse inequívocamente de ello. En otras palabras, puede afirmarse que los paradigmas no son modelos o patrones generales sobre el mundo, aceptados por comunidades científicas. Intentaban resolver cualquier problema de ambigüedad. En esta definición se habla de los paradigmas como matrices disciplinares. En la página 120 vemos lo que es una matriz disciplinar, como un modo de desambiguar el concepto de paradigma. La estructura de las revoluciones científicas, según Kuhn en 1962, comprende los compromisos compartidos por un grupo de científicos. Los componentes de la matriz disciplinar destacan las generaciones simbólicas, los modelos y los ejemplares. Las generalizaciones simbólicas son las expresiones empleadas por el grupo. Los modelos son los que le proporcionan al grupo la analogía preferida. Los modelos tienen dos tipos de carácter, uno heurístico y otro metafísico. Los ejemplares son soluciones a problemas concretos. En la página 121 se dice que el paradigma trata de modelos de generar problemas y de soluciones particulares. No se trata solo de teorías científicas, sino de lo que las antecede, así como de sus consecuencias, incluso de la esfera moral, social o cultural, lo cual configura toda una visión de mundo. En la página 122 dice, asimismo, la explicación aristotélica aludía a estados antes de procesos. Con la llegada de la física de Galileo Galilei, hay un cambio de paradigma respecto de la perspectiva de lo que se analiza el movimiento. Galileo halló sus propias soluciones distintas a las de Aristóteles con su paradigma. Kuhn alude frecuentemente a la psicología del Gestalt para explicar su idea de que los paradigmas son ante todo distintas perspectivas acerca del mismo fenómeno. Esta escuela alemana de psicología se interesó por estudiar cómo nuestra mente configura y organiza las percepciones que recibe, de ahí su analogía con los paradigmas. Un ejemplo clásico del cambio de perspectiva de paradigma lo podemos ilustrar en la siguiente figura, publicada por primera vez en la revista alemana de humor Freischärtblätter de 1892 y luego utilizada en psicología en innumerables textos y experimentos. Esta figura puede verse como un conejo
o por otro lado puede verse como un ave. En la página 123 dice, fijamos nuestra atención en una o en la otra. De manera análoga sucede con los paradigmas. Los paradigmas son perspectivas desde las que formulamos problemas y soluciones. Un paradigma no es mejor que otro, pues son únicamente distintos tipos de explicaciones acerca de la realidad. En la página 124, Kuhl con los paradigmas son inconmensurables entre sí. No podemos evaluar con una regla con las reglas del otro. Tampoco hay un lenguaje común que permita la comparación entre ambas perspectivas. ¿Por qué se abandona un paradigma? ¿Cómo se produce una transición de uno a otro? Si son modelos explicativos distintos, no necesariamente uno es mejor que otro. ¿Puede haber progreso de conocimiento y de la ciencia? Para analizar este tipo de preguntas relativas al pensamiento de Kuhl, es necesario especificar con cierto detalle algunas de las características centrales que utiliza. En la página 125 habla de la ciencia normal. Hemos afirmado que los paradigmas son esquemas explicativos que delimitan una serie de problemas de soluciones a las comunidades científicas de investigación, fase o periodo precientífico. No hay un consenso entre investigadores acerca de un modelo explicativo de la realidad. Es heterogéneo. Luego de estas etapas precientíficas existe un segundo momento en el desarrollo del conocimiento denominado por Krivovsky o etapa de logro, teoría que tiene éxito para resolver problemas. La tercera, la de conversión, en la cual la comunidad científica se persuade de lo adecuado que ha sido formular la teoría. En la etapa 2, en este momento, es cuando se alcanza el periodo de la ciencia normal. Kuhl lo define como la investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para la práctica posterior. Kuhl, 1962, página 33. La ciencia normal consiste en una etapa histórica en la cual hay un consenso de una comunidad científica acerca de los problemas que debe resolver, sustentando en un modelo explicativo en particular. En la página 126 se podrá observar esta definición de ciencia normal que está muy relacionada con el paradigma científico. El paradigma hace las veces de ciencia normal y supone un gran nivel de especialización, periodo que estuvo vigente la teoría astronómica de Ptolomeo y que fue sustituido por otro, cuyo punto de partida era el paradigma heliocéntrico, sustentado por Copérnico, Kepler y Galileo, entre otros. Las etapas del paradigma entonces
De acuerdo a este cuadro que tenemos aquí a continuación, son 4. La precientífica, la de logro, la de conversión y la de ciencia normal. La primera, no hay una comunidad científica proponiente, es decir, no hay un consenso entre investigadores acerca de un modelo explicativo. En la segunda, que es de logro, sucede cuando un investigador realiza un descubrimiento y acuña un concepto o fórmula o una teoría que tiene éxito para resolver problemas. La de conversión, que es una comunidad científica que se persuade de lo adecuado que ha sido formular la teoría en la etapa 2, pues permite solucionar gran cantidad de problemas. Y la cuarta etapa, la ciencia normal, consiste en una etapa histórica en la cual hay un consenso de una comunidad científica acerca de los problemas que deben resolver, sustentándose en un paradigma en particular. En la página 127 dice que el propósito de explicar la historia científica en los periodos en los que ocurren los cambios y las sucesiones de los paradigmas, en otras palabras, explicar los momentos históricos en los que acontecen las revoluciones científicas. En el punto 2 se titula Crisis y revoluciones científicas. Según Kuhn, ningún paradigma o modelo explicativo puede resolver todos los problemas. La predicción de la teoría no concordaba con lo observado. Kuhn conocía el hecho de que todo modelo o paradigma siempre tiene preguntas a las que no puede contestar, lo que denominó anomalías. Para Kuhn, la existencia de anomalías puede conocerse durante mucho tiempo por las comunidades científicas sin que haya que abandonar el modelo explicativo o paradigma. En la página 128, una vez que las anomalías empiezan a representar serios conflictos con el paradigma, es decir, en la medida en que ésta comienza a comprometer su capacidad aclaratoria, entonces se complica cada vez más el modelo explicativo. Esta situación lleva Esta situación lleva al paradigma a un periodo de crisis y acabará dando lugar a una revolución científica que hará triunfar un nuevo paradigma. Primero, una sola anomalía, incluso un número reducido de ellas, no puede derribar un paradigma vigente. Segundo, un paradigma no puede ser rechazado mientras no exista otro rival. En las épocas de crisis, las comunidades científicas proponen de manera más cuantiosa hipótesis y teorías nuevas, con lo cual se centra en una etapa de proliferación de teorías. Con ello, el paradigma en crisis genera múltiples atractivas posibles
Incluso algunas revoluciones científicas son los complementos que rompen la tradición a la que está ligada la actualidad de la ciencia normal. En la página 129 dice que los paradigmas son inconmensurables entre sí y la historia de la ciencia es una sucesión de paradigmas, una historia que se repite constantemente. En la página 130, ser iterativa comporta una dinámica que se repite con el tiempo. En el punto 3, desarrollo y progreso científico, los paradigmas no son mejores unos que otros, sino solo perspectivas distintas con las que explicamos la realidad, y postula que en la historia de la ciencia lo que ocurre es más bien sucesiones de paradigmas. ¿Hay progresos en esta sucesión? A pesar de esto, no está claro. En la obra de Plur, como comparación, la noción de inconmensurabilidad con la idea de la ciencia normal resuelve de manera más eficiente los mismos problemas durante dos paradigmas diferentes. Al margen de esta crítica, se trata de un sentido de progreso de conocimiento circunscrito a la etapa de ciencia normal. En la página 131, al final de cuentas, el hecho de que las comunidades científicas ganadoras describan la historia de la ciencia en la razón para que a esa historia se le atribuya una ruta de progreso, se trata de un asunto de poder y de autoridad con las comunidades científicas. Un experimento crucial jamás servirá como juez neutral entre los defensores de dos paradigmas opuestos. La ciencia no es, en última instancia, una empresa que se acerca cada vez más a la verdad. Kuhn creyó que de manera más tajante que debemos renunciar a la noción explícita o implícita de que los cambios de paradigma llevan a los científicos y a aquellos que de tales aprenden cada vez más acerca de la verdad. En la página 132 dice otras caracterizaciones contemporáneas de la metodología de la ciencia. Las discusiones metodológicas de la ciencia se mantienen vigentes en la actualidad. La primera de ellas la desarrolló el economista húngaro Imre Lakatos, quien caracterizó a la ciencia en términos de programas de investigación. La segunda, la del filósofo vienés Paul Feyerabend, quien adopta una posición radical en torno a la ciencia, pues defendió la ciencia de que la actividad científica en general no consiste en seguir las reglas establecidas por un método. Por ello, a su propuesta se le conoce como anarquismo metodológico. En la página 133 hablamos de Imre Lakatos, los programas de investigación científica. Para este pensador húngaro, las características de Popper de la ciencia es ingenua, sobre todo cuando propuso que el falsacionismo, que un experimento crucial, una anomalía, es razón suficiente para descartar una teoría científica. Toda teoría tiene desde su fundación hechos que no pueden explicar. Las teorías que propone Lakatos
como contrapone la denominación falsacionismo sofisticado en 1978, su argumento central afirma, como dijimos, que ninguna teoría puede ser falsada por una observación o experimento, pero sí por otra teoría. Las transiciones entre modelos explicativos ocurren cuando se comparan teorías rivales, sino por aquella que, en primer lugar, incluya lo fundamental de la teoría anterior. El triunfo de una teoría sobre otra dependerá entonces de una capacidad explicativa y predictiva aplicada para la catos. La cientificidad de una teoría radica en buena parte en este poder explicativo y predictivo. En la página 134 vamos a observar en la página 134, bajo una estructura que guía la investigación en dos sentidos, uno positivo y otro negativo. Las heurísticas positivas y negativas. Primero, un núcleo central o firme, las tres leyes de la mecánica de Newton y la ley de gravitación. Segundo, un cinturón protector o anomalías. Estas hipótesis se denominan hipótesis ad hoc. Una heurística positiva o serie de procedimientos de herramientas para la solución de problemas en el marco del núcleo central. Y cuarto, la heurística negativa, es que establecen las rutas de investigación que deben ser evitadas. Estas heurísticas negativas impiden que se aplique el modus tollens al núcleo firme, y hay que tener confianza en él y no rechazarlo. Finalmente, en la página 135, si tenemos dos programas de investigación rivales y uno de ellos progresa mientras que el otro degenera, los científicos tienden a alinearse con el programa progresivo. En el punto 2 y final, Paul Feyerabend del anarquismo metodológico. La descripción de la metodología de investigación propuesta por Lakatos intenta establecer un criterio racional para la elección entre teorías rivales, capacidad explicativa y predictiva. Esta caracterización es abiertamente criticada por el filósofo de la ciencia Paul Feyerabend, quien defiende que los criterios de selección de las teorías no son exactamente racionales en la historia de la ciencia. Afirma encontramos un sinfín de justificaciones en las teorías científicas, incluso políticas, axiológicas o religiosas. Bueno, de esta manera llegamos al final de la tutoría del capítulo 3 de la asignatura Perspectivas Filosóficas de la Ciencia. Se despide de ustedes este servidor y espero haber aportado algo positivo en su aprendizaje.